Hola, soy Guillermo Marín de Educayotl AC. Estimados amigos, quisiera hoy comentar los elementos culturales más importantes que le dan un rostro propio y un corazón verdadero a los hijos de la civilización de la náhuatl. Un proceso que ha durado 10,000 años y aunque los últimos 500 años 300 en manos de la corona española y los últimos 200 años en las manos de los criollos, pues no se puede borrar la esencia, el cimiento, la expresión más clara de la vida de esta civilización que no ha muerto, que está viva, que está agazapada, que está resistiendo, esperando el momento luminoso para renacer. Y creo que lo vamos a hacer muy pronto porque este mundo que fue creado a partir de 1500 y que ha sido conformado por los dueños del dinero, los adoradores del becerro de oro, los banqueros más poderosos de Europa y del mundo, que han creado un modelo de organización que ellos llaman democracia, pero que es la dictadura demoníaca más terrible de la humanidad. Y su divisa es el dinero, la riqueza, y ellos han conformado un nuevo orden mundial en el que los pueblos dejan sus milenarias formas de organización, como pueden ser los reinos, los imperios, los sultanatos, las federaciones, y a base de cañoneras y bayonetas caladas se ha instaurado por todas partes del mundo lo que ellos llaman la democracia. Se ha creado una estructura ad hoc para que los pueblos luchen entre ellos y contra ellos. En estas democracias lo importante es dividir, fraccionar y enfrentar. Entonces, esta estructura de repúblicas tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y tiene 3 niveles de gobierno básicos, fundamentales. En cada país hay sus diferencias, pero básicamente es el poder del ejecutivo, el poder del presidente o el primer ministro. Después le siguen los gobernadores y finalmente los presidentes municipales. Cambian los nombres, cambian también los niveles, pero básicamente es lo mismo. Ahora, también se crean los políticos, que en las organizaciones anteriores no había políticos, había líderes, pero no políticos. Y por supuesto se crean los partidos políticos, que como su nombre indica, su objetivo es partir, dividir, enfrentar a la gente. Se crean entonces los señores del dinero, los amos y señores, los bendecidos de este sistema. Y por otro lado, pues están la gente del pueblo. Al principio pues era en un mundo campesino, y a partir de la revolución industrial se necesitaron trabajadores, obreros, empleados, y entonces se creó un sistema educativo que es el troquel del sistema que vivimos, y prepara gente jóvenes para ingresar a las empresas que requieren este tipo de personas y futuros compradores. O sea, se hace un mercado. Y entonces se crean, hacen más grandes las ciudades para atraer a la gente de las comunidades, porque la gente en cualquier parte del mundo que vive en el campo es autosuficiente, de lo que sea y como sea. Pero no tienen que comprar su comida, no tienen que pagar sus
peajes o sus boletos para transportarse en la ciudad. Ellos caminan, no tienen que comprar ropa y enseres para, entre comillas, estar bien presentados, y tienen que pagar sus alimentos porque están todo el día fuera. Y esto hace que la carga del trabajo se va hacia la mujer. La familia se debilita porque anteriormente la familia era una unidad de producción y reproducción y de consumo. De esta manera, al sacar a los hombres y a los jóvenes del campo, llevarlos a la ciudad, además, después de la Segunda Guerra Mundial, se saca a la mujer de la casa, se le pone a trabajar, más mercado, más riqueza para unos cuantos, y los niños empiezan a comportarse a la falta de los padres, donde se genera la verdadera educación, a comportarse de manera equivocada. Y como decían en los años 60, 50 y 60, se convierten en rebeldes sin causa. No, sí tenían causa y la siguen teniendo, porque si en su casa no está su mamá y su papá, pues quien los educa es la televisión, es la calle, es la internet, y entonces vemos los resultados que tenemos. Sin embargo, para el caso de la civilización del Anáhuac, hay estructuras fundamentales que, a pesar de los pesares, siguen vivas. Y especialmente cuando uno conoce el Anáhuac rural, y aún en las ciudades, hay valores y principios que la gente mantiene en su forma de vida. Mi esposa y yo, antes de la pandemia, íbamos mucho a las comunidades de aquí del estado de Oaxaca y veíamos ahí, entre más alejadas que estuvieran de los centros de poder, de los centros económicos, de estos lugares que ya son pequeñas ciudades, entre más alejados estuviéramos, veíamos que la gente era más educada. Y esta educación, porque habría que hablarlo, es una forma de ver y entender el mundo y la vida. Eso es lo que a veces la gente confunde, educación con instrucción. Lo que los niños y los jóvenes van a la escuela es a instruirse para convertirse en trabajadores y poder ganarse la vida según ahora lo han diseñado los poderes globales, ¿no? Y eso no solamente es en México, es en todo el mundo. Entonces, la educación que tiene nuestra gente es una educación ancestral. Y cuando digo la educación ancestral, estoy refiriéndome a valores y principios acerca de la vida, de la familia, de la muerte, de la comunidad, de todo aquello que ha sido a lo largo de miles de años una forma de vivir. Y en este sentido creemos que pues no solamente es el Anáhuac, son las 6 civilizaciones con origen autónomo que mantienen estos valores de una u otra forma, pero que a partir de 1492, cuando inicia la invasión de los pueblos europeos a todo el planeta, a todos los lugares del mundo, llegan de acuerdo a su también milenaria tradición de los pueblos europeos, que es el saqueo, que es la guerra, que es el comercio. Entonces nada más hay que recordar a los vikingos, a los teutones, a los sajones, todos estos pueblos que son guerreros, los eslavos, todos ellos son pueblos guerreros y su mundo está construido de la guerra y del comercio y de la guerra. Claro, ellos lo cubren, lo camuflajean con lo que ellos hablan de la cultura europea, que se refieren justamente a las bellas artes europeas. Y entonces nos hacen creer que Van Gogh, que Beethoven, que Mozart, que estas personas, estos artistas, son la expresión de la cultura.
Eso es totalmente falso. Son la expresión de la cultura artística del pueblo europeo. Pero la cultura es todo aquello que un pueblo hace. Hace la guerra, hace los bombardeos, hace los exterminios, hace los saqueos. Eso es cultura también. Y eso es lo que caracteriza, pues, entonces, la cultura occidental. Para el caso nuestro, tuvimos 3 periodos de nuestra civilización sin recibir la intervención de otros pueblos. Si situamos el inicio de la civilización del Anáhuac con los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en el valle de Tlacolula, Oaxaca, donde en unas cuevas se han encontrado fosilizados semillas de teocintle, un pasto, en vías de transformación en semillas de maíz. Es decir, el maíz no es natural, el maíz es una creación humana. Y prueba de ello, porque muchos hispanistas y que hablan muy mal de nuestra cultura durante 500 años, dicen que no, que es una domesticación. Eso es totalmente falso. Y se prueba con que si no entra la mano del ser humano, no hay maíz. A diferencia de todas las demás plantas del mundo que se reproducen por sí mismas. Si el ser humano no entra en parte del proceso del maíz, no existe el maíz. Por eso entonces podemos decir que inicia una civilización cuando los seres humanos dejan de ser nómadas, cazadores, recolectores y se quedan a vivir en un mismo lugar por generaciones, cientos o miles de años. Y claro, se quedan en lugares donde hay agua, donde hay, en este caso, cuevas que permiten pues tener una vivienda sólida, consolidada, y donde hay condiciones óptimas para la vida. Lo podemos tomar como el inicio científico de la agricultura en el Anáhuac. Seguramente puede ser que más adelante se encuentren otros lugares con mayor antigüedad, pero recuerden que hace 20 años se decía que el origen del maíz estaba en Tehuacán, Puebla, donde se habían encontrado este mismo proceso con un tiempo de 6,000 años, pero 6,000 años antes de Cristo. Ahora pues se pone que son 8,000 antes de Cristo. Y ahí arranca nuestra civilización. Entonces, esta civilización comienza desde lo más básico, que va a crear una pirámide de la plenitud armónica tolteca, que es pues la esencia de nuestra civilización. Existe un conocimiento milenario, como también en la India, en China, porque no puede ser de otra manera. Este conocimiento del mundo y la vida, de lo básico y de lo trascendente, es innegable. No pudo venir ese conocimiento de otro planeta. Es algo que ha creado la gente. Lo mismo en Egipto que la India o en China o en Mesopotamia. Los seres humanos van evolucionando. Entonces, en este sentido, nuestra civilización, como las demás, insisto, van creando una serie de conocimientos primeramente básicos, elementales, para el mantenimiento de la vida. Y en esta pirámide de la plenitud armónica, que tiene 7 niveles, los primeros 4 niveles son los que nos van a garantizar la vida material, que son la alimentación, la salud, la educación y la organización. Estos conocimientos que se fueron creando a través de miles de años garantizan la vida de una manera extraordinaria. Pocos pueblos lo han hecho como nosotros, y de eso hablaremos en otra entrega, pero lo importante es entender que estos 4 niveles de la vida material están representados con la civilización del Anáhuac, con el arquetipo de Tlaloc, como un ejemplo de que el agua es la generadora de la vida a través de un acto o un hecho pues increíble y maravilloso, que es la fotosíntesis.
la tierra, el agua, el sol, va a permitir que la vida florezca, que la vida material. Un desierto puede, si se le riega, puede florecer. Entonces, la fuerza hidráulica es increíble y puede entonces permitir al ser humano mantener su alimentación, su forma de vivir material, que nos permite encontrar en lo que llamamos Tonantzin, nuestra madre querida, plantas que nos dan de comer, plantas que nos curan, plantas que nos permiten acercarnos al conocimiento más elevado, y también nos permite el sistema educativo preparar con todo ese conocimiento que se va transmitiendo la educación escolarizada. Somos la única civilización que tuvo un sistema de educación obligatorio, público y gratuito. Por lo menos nosotros creemos que desde el 1500 a.C. con los olmecas, pero seguramente durante el periodo clásico, que fue del año 200 a.C. al 850, que efectivamente todo el mundo iba a las escuelas, que era el Telpochcali, el Ilpochcali, el Cuicacali y el Calmecac. Entonces, ese es otro gran aporte de nuestra civilización, porque el gato nace gato, el perro nace perro. No necesitan ir a la escuela para ser gato y perro, pero el ser humano no nace ser humano. El ser humano se hace. ¿Y qué es lo que nos hace? La educación, la cultura, los valores, los principios que vamos tomando de las anteriores generaciones y que hemos ido cultivando y que nos garantizan la vida material. Entonces ahí podemos entender toda esta sabiduría que aún sigue en las comunidades, desde la propia milpa, desde las parteras, desde los curanderos, y también lo que se conoce como la sabiduría popular, el saber de la comunidad. Ahí existe una riqueza muy grande. Y esto nos llevará también a entender las formas de organización. Nosotros tenemos en Oaxaca 570 municipios, 416 mantienen lo que se conoce como la democracia participativa, donde hay una asamblea que se reúne cada mes y donde se debaten todos los proyectos o problemas y se dan soluciones a estos problemas, a estas aspiraciones a mano alzada, y las autoridades mandan obedeciendo. Esta es una de las democracias más antiguas del mundo que siguen vigentes en el planeta y especialmente en el Anáhuac y desde luego en las comunidades más apegadas a la tradición milenaria. Entonces, estos 4 procesos, alimentación, salud, educación y organización, están simbolizados con Tlaloc como la vida material. Pero no solamente de pan vive el hombre, dice el dicho popular, sino que se necesita cuando una persona, una familia, un pueblo ha logrado estos niveles ya de mantenimiento de la vida. Entonces, la cuestión no se trata solamente de vivir, sino trascender la vida. Porque muchas personas, especialmente en el sistema que ha creado los señores, los hegemones del dinero, pues nacen, crecen, se reproducen, trabajan, compran, pagan, ven televisión y mueren. Y nunca supieron qué vinieron a hacer aquí. El sistema necesita gente que no piense, gente que no critique, gente que no se concientice, gente que no se respete a sí misma, personas que no respetan su cuerpo, que no respetan valores y que solamente están enfocados a tener dinero para encontrar la felicidad en el consumo. Y como podemos ver, pues esa es una terrible mentira
y que, por ejemplo, el pueblo de los Estados Unidos, que tiene el 5% aproximadamente de la población mundial, es el pueblo que consume el 50% de las drogas en el planeta. Y hoy sabemos que entrar al pavoroso mundo de las drogas es el suicidio. ¿Y por qué se está suicidando la gente en Estados Unidos y en los países, entre comillas, del primer mundo? Porque su vida es hueca, porque su vida está vacía, le falta la parte espiritual. Y eso nos llevaría a la reflexión de que los abuelos toltecas en su pirámide de la plenitud armónica van a hacer 3 niveles buscando la trascendencia de la existencia en el plano de la energía. Podría yo decir del espíritu, pero ha sido tan manipulado este concepto que mejor lo dejamos en el concepto de la energía. Y ahí es donde entra el concepto de el Quetzal. El Quetzal es la parte espiritual o energética que complementa al ser humano en el 100%. Si Tlaloc es la vida material, es la representación de la vida material, Quetzalcóatl es la representación de la vida espiritual o de la vida energética. Por eso Quetzalcóatl no es un dios. Nuestros abuelos nunca tuvieron una religión con pretensiones universales de que yo tengo al Dios verdadero y te conviertes o te mueres. No. Aquí hubo una espiritualidad basada en una matriz de conocimiento que es parte de lo que estoy comentando ahorita de Tlaloc Quetzalcóatl. Y cada pueblo, y en diversos tiempos y en diversos lugares, iba tomando estos conocimientos y los iba aplicando a su cultura ancestral. No eran iguales, pero muy parecidos, con la misma raíz. Entonces, por ejemplo, pueblos nahuas del altiplano le llamaron Tlaloc, pero que era la vida material en el agua. Por ejemplo, los zapotecos le llaman Cosijo, pero es exactamente lo mismo. O, por ejemplo, los mayas le llaman Chac, pero es exactamente lo mismo. Entonces, nuestros abuelos determinaron que la vida material estaba representada por el agua con Tlaloc y la vida espiritual, la vida de carácter energético, estaba representado por Quetzalcóatl como el soplo divino le da conciencia a la materia. Es decir, la materia necesita al espíritu para trascender y el espíritu necesita de la materia para ser. Entonces, el Quetzalcóatl es el símbolo más importante de nuestra civilización, porque significa el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual o el mundo intangible. Y esto es trascendente hasta nuestros días. Esa es una verdad inherente a la existencia humana, donde quiera que usted la quiera ver. En África, en Asia, en el Anáhuac o en el Sem Anáhuac, que es desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces, el quinto nivel de esa pirámide es llegar a desarrollar la conciencia, la certeza de la permanencia y la trascendencia de nuestros antepasados, que nosotros les llamamos nuestros difuntos, aquellas personas que hemos conocido y que hemos tratado y que hemos querido y que ya se fueron, y los ancestros, que son aquellas personas que vivieron hace mucho tiempo y aunque no los conocimos, nos dejan su sabiduría como un gran legado. Entonces, la conciencia de que esa sabiduría, de esa experiencia de vida, no se acaba con la muerte física y que en cada uno de los seres humanos está en su banco genético de información todas aquellas personas que han existido para que nosotros estemos aquí. Esa conciencia nos permite entender que no estamos solos y que estamos, entre comillas, protegidos, asesorados
por aquellas personas, aquellas conciencias que crearon a través del tiempo los valores y los principios en los que hoy nos movemos. El siguiente nivel, el sexto nivel, es que nuestros abuelos entendieron que el mundo está constituido de pequeñas partículas, muy pequeñas partículas de energía que tienen conciencia. Es increíble eso. Y que tienen la voluntad de unirse, estructurarse y, por ejemplo, formar un átomo. Y ya que han formado un átomo, unirse y formar una molécula. Y así, hasta llegar a ser universos. Ese principio es universal. Y nosotros necesitamos entender que vivimos en un mundo sagrado, porque esa estructura energética está en todo lo que vemos, aunque nosotros creemos que es materia, porque bueno, no es que creamos, es materia, pero también es energía. Y al tener conciencia, tienen una responsabilidad existencial. Entonces, tiene conciencia el agua, tiene conciencia el bosque, tiene conciencia las montañas, todo lo que nos rodea tiene conciencia porque también nosotros tenemos conciencia. Entonces, el Anahuaca se da cuenta, descubre este milagro de vivir en un mundo sagrado y tiene que vivir en armonía. Y entonces toma su conciencia de ser un ser sagrado, entiende su sacralidad y entiende la sacralidad de lo que le rodea. Es maravilloso entonces llamarle a esto Tonantzin, nuestra madre querida, que es parte de ese universo y donde también están presentes los astros, la mecánica celeste. Es muy importante. Nuestros abuelos tuvieron siempre dos grandes maestros. Uno fue la mecánica celeste, perfecta, exacta, y la otra generosa, bondadosa, que es lo que nosotros colonizadamente llamamos naturaleza, pero que es parte de nosotros mismos. Es Tonantzin, la energía que mueve a este planeta. Entonces, ese es el sexto nivel. Y el séptimo nivel ya es un nivel muy avanzado, pero demasiado avanzado, que es cuando personas que le dedicaron 30 años más o menos a este desarrollo del conocimiento que se llama Toltecayotl, en su parte más elevada, y que le permite tener una plenitud y una conciencia de su cuerpo físico como la puede tener un gimnasta olímpico. Y al mismo tiempo de ese dominio, de esa perfección, de esa ejecución de su maravilloso cuerpo, también tiene que desarrollar lo mismo en su cuerpo energético. La Tierra, por ejemplo, es un ser vivo, no es un ser humano, pero es un ser vivo, y tiene un campo de energía. Los seres humanos somos iguales. Tenemos por llamarlo, cuerpo físico y un cuerpo energético. Y los toltecas, en el nivel más alto de su sabiduría, lograban tener la plenitud, el conocimiento, el dominio de su cuerpo físico y de su cuerpo energético, y entonces lograban trascender, como ellos llamaban, lograban el don del águila. Esa fuerza inconmensurable que nos permite ser y que nos permite trascender nuestra energía, nuestra conciencia energética en otra dimensión para no desaparecer. Entonces, estos niveles de conocimiento los crearon nuestros abuelos a través de miles de años. Y eso nos hizo tener elementos culturales muy importantes. Y de ello hablaré en otra entrega, pero quisiéramos dejar esto como la base de que la civilización del Anáhuac no solamente son las pirámides o estos lugares que en náhuatl le llaman Tolán,
No eran ciudades, no eran fortalezas, no eran palacios, eran centros de conocimiento que trabajaron mucho tiempo, siglos y siglos, a partir de la invención de, hemos dicho, la vida material y la trascendencia de la vida espiritual. Muchas gracias. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.